El discurso sobre el Estado de la Unión es un discurso generalmente pronunciado anualmente por el presidente de los Estados Unidos ante una sesión conjunta al Congreso, y el propósito de tal dirección es doble. La primera es, le da al presidente la oportunidad de informar sobre la condición de la nación, y dos, permite al presidente hablar sobre su agenda legislativa. Aunque yo no soy presidente de nada y nuestra iglesia ciertamente no es el Congreso, hace muchos años, al principio de mi ministerio, decidí tomar un domingo al año, sea el último domingo de cada año, el primero del nuevo año, para dar lo que yo llamo el discurso del Estado de la Iglesia. Y el propósito de tal discurso es darles un mensaje único, algo diferente a ustedes como congregación, en vez de estar de verso en verso, exposición de lo que normalmente hacemos las escrituras, y generalmente dar un discurso sobre el estado de la iglesia y un mensaje sobre donde yo informo brevemente cómo van de diferentes aspectos de la iglesia y comparto con ustedes algo en mi corazón de lo que me gustaría ver cambiado, corregido para el próximo año, para que esta debilidad se convierta en una fortaleza. O sea que para empezar vamos a hablar de algunos de los aspectos más destacados de Lakeside en 2023. Estas estadísticas: fue un año en que 60 personas se unieron a nuestra iglesia en membresía, que es un número bastante grande para nosotros. Y también fue un año en que vimos 13 personas confesar públicamente su fe en Cristo con el bautismo. 7 nuevos bebés nacieron en nuestra iglesia y tuvimos 12 dedicaciones de bebés. También tuvimos 3 muertes en nuestra iglesia y 11 más muertes adicionales de familiares de nuestras personas en la congregación. Había un promedio de 50 niños en nuestros ministerios infantiles los domingos por la mañana, entre 65 y 80 niños. Y casi 65 a 80 participaron en nuestro programa los miércoles en Awana, que es por las noches los miércoles, mientras nuestro grupo de jóvenes tenía un promedio de 60 estudiantes cada miércoles por la tarde. Y uno de los aspectos más destacados del año fue nuestro campamento de verano de jóvenes, donde tuvimos más de 100 estudiantes que vinieron y más de 50 que ministraron como personal. Los miércoles por la tarde y el jueves por la mañana tuvo un año muy grande y muy bueno también, con una asistencia a unos 98 mujeres, y cerraron el año con un estudio diligente del libro de Apocalipsis. Y nuestro estudio de hombres de la madrugada el viernes también tuvo un año muy bueno, con unos 30 hombres, y entre 20 hombres asistían regularmente al estudio de los hombres de los lunes por la tarde, mientras que otras personas formaban parte de varias reuniones bíblicas, estudios bíblicos en el área. Además, la escuela de Lakeside Christian School experimentó la bendición de Dios con 340 estudiantes inscritos el año pasado y la anticipación de 380 estudiantes para el próximo año. Y la radio Verse by Verse que tenemos, vamos a hablar de lo que hablaré, continuó cubriendo 22 condados en el centro de Florida, siendo escuchada desde Fort Myers hasta Gainesville y desde Clearwater hasta el otro lado de Orlando. Y una estadística notable de este ministerio es que, según los mejores datos de oyentes disponibles, se estima que la radio Verse by Verse es escuchada por aproximadamente 100,000 oyentes cada semana aquí en el área de Florida Central. Y además de ser escuchado en Florida, le damos al Señor su gloria. Este programa de radio también se transmite los sábados por la noche en una estación de radio en Connecticut que cubre el área metropolitana de Hartford, que tiene una población de más de 2 millones de personas. Y un ministerio de Lakeside con el que quizás no esté familiarizado tanto es una aplicación que se llama Sermón Audio. Y en Sermón Audio las personas pueden descargar sermones de maestros bíblicos doctrinalmente de todo el mundo,
tienes que tener, nosotros hace 9 años nos juntamos con esta aplicación y han habido más de 48,000 descargas de sermones de Lakeside, y el año pasado personas de 41 estados y 34 naciones extranjeras, incluidas naciones cerradas al Evangelio, descargaron más de 3,000 sermones desde el púlpito de Lakeside. Además, si bien no tenemos forma de saber cuántas personas ven nuestra transmisión en vivo, porque sabemos que hay muchos juntos en una sola casa viendo, sabemos que alrededor de 100 visitas cada domingo están viendo por la internet, y más de 1,500 suscriptores a este ministerio con personas que vieron no solo desde Estados Unidos, sino de Canadá, India, Australia, el Reino Unido, Sudáfrica y Singapur. Me pregunto quién lo está viendo en Singapur. Hola hermanos, estas son las estadísticas de nuestra iglesia y son muy buenas estadísticas, son muy positivas, pero solo son estadísticas, no cuentan toda la historia. Solo la eternidad revelará el impacto que los ministerios de esta iglesia han tenido en los individuos. Los números no siempre nos dan la historia, pero solo la eternidad revelará el impacto que los misioneros, los ministerios en que apoyamos han tenido en la vida de las personas a las que han estado ministrando, y solo la eternidad revelará el impacto de los viajes misioneros y el entrenamiento de los nacionales a través de los ministerios SOS, en los que la gente de Lakeside también se han involucrado. Además, 2023 fue un año en el que se llevaron a cabo una multitud de ministerios patrocinados por Lakeside, nuestra iglesia, que son demasiado numerosos para mencionarlos por su nombre y no me quiero olvidar de ninguno. Pero sí que hay muchos ministerios y os aseguro que han seguido funcionando con las bendiciones de Dios sobre ellos. ¿Y cuántas vidas individuales fueron ministradas de manera significativa este último año a través de ustedes, los miembros? ¿A cuánta gente has impactado ustedes? Solo Dios sabe estas respuestas y solo la eternidad lo revelará. Ahora, en una nota personal, el año 2023 fue un año desafiante para mí en cuanto a la salud. No solo me sometí a una cirugía de corazón abierto, donde tuve que estar fuera durante varios meses, sino que también tuve que someterme a un procedimiento para eliminar un cálculo renal masivo que aparentemente había estado creciendo en mí durante muchos años y yo no sabía. También fue un año en el que me diagnosticaron, y no se lo he dicho a todos, pero me diagnosticaron con una afección, una condición conocida como reflujo ácido silencioso, que fue la causa de mi tos y es tratada y controlada por los alimentos que como. Ahora, volviendo a nuestra iglesia, veo el año 2023 como un gran año para Lakeside, un año en el que las bendiciones de la gracia de Dios continuaron derramándose sobre nosotros, ya que Él nos usó para avanzar para su reino. Ahora, volviendo a los que me gustaría que sucediera en Lakeside el próximo año, tengo una carga específica que voy a compartir con ustedes hoy. Ha sido una carga en mi corazón desde hace algún tiempo, pero solo recientemente pareció cristalizarse en mi mente en cuanto a cómo abordar adecuadamente esta carga para que podamos corregir esta debilidad y convertirla en una fortaleza en nuestra iglesia. Todo se juntó para mí hace solo unas semanas después de la boda de nuestra nieta Abby. Michelle y yo tuvimos el privilegio de alojar a algunos de los amigos de Abby y Will que estaban aquí para la boda, y en la providencia de Dios tuve la oportunidad de llevar a 3 de ellos al aeropuerto el sábado por la mañana después de la boda, mientras regresaban a sus hogares en Louisville, Kentucky. Y conversando con ellos, les empecé a preguntar a cada uno diferentes preguntas para intentar hablar con ellos, y les pregunté un matrimonio y un joven qué harían cuando regresaran a casa. Y cada uno de ellos me dijeron que se reunirían con su pequeño grupo de su iglesia y lo emocionados que estaban
para ir y volver con ellos, estar con ellos, gente en su grupo pequeño de casas, de hogares, y es algo que de verdad les encantaba. Aunque esta pareja casada y este joven fueron a dos iglesias diferentes en el área de Louisville, estaban igualmente entusiasmados por ser parte de un pequeño grupo en el hogar en sus respectivas iglesias. Y luego recordé cómo mi nieta Abby me había dicho de lo que más le emocionaba a ella de su iglesia en Louisville, que debo agregar también era diferente de las otras dos iglesias a las que asistían sus amigos. Lo que más le emociona de su iglesia es formando parte de un grupo pequeño que se reúne en la casa de alguien cada semana. Entonces ahora yo estaba al tanto de 3 grupos pequeños diferentes en hogares, en 3 iglesias diferentes, donde las personas involucradas estaban muy emocionadas de formar parte de un grupo de este tipo. Y ahora, aunque aquí en Lakeside tenemos algunos grupos pequeños que se reúnen en hogares, no tenemos ningún mecanismo en el que la gran mayoría de nuestra congregación pueda formar parte de un grupo pequeño en un hogar. Y durante años he sentido que esta es una debilidad evidente en nuestra iglesia. He querido buscar un ministerio de multitudes de pequeños grupos en hogares, en toda nuestra iglesia y nuestra comunidad, para que todos en Lakeside tengan la oportunidad de participar en uno. Pero francamente, no sabía cómo organizar algo de esta magnitud para que todos en la iglesia estudiaran el mismo material y hablando de la misma cosa cada semana. Y así aquí es donde todo se juntó en mi mente. Aquí fue donde la luz se me hizo ver en la mente. Fue cuando vi cómo de fácil podría ser esto en Lakeside. Sucedió cuando les pregunté a los 3 jóvenes en mi carro que discutían en sus grupos pequeños qué material usaban y todos dijeron lo mismo. Discutimos el sermón del pastor que escuchamos en la iglesia el domingo pasado. Hermanos, eso fue cuando me di cuenta de cómo los pequeños grupos en hogar podrían funcionar y ser una realidad en Lakeside. Vamos a reunirnos en varios hogares de nuestra comunidad donde el enfoque principal de nuestra reunión, no el único aspecto de la noche, pero es hablar de cómo aplicar el sermón del domingo a nuestras vidas. O sea, es decir, interactuábamos unos con otros sobre la palabra de Dios y cómo poner en práctica lo que escuchamos el domingo. O sea que esta mañana quiero compartir esta visión, esta carga que tengo con ustedes para que empiecen los pequeños grupos en hogares de nuestra iglesia, que se conviertan en una parte importante de la cultura de nuestra iglesia. Y ya lo he compartido con nuestros ancianos y todos están de acuerdo. Y la forma que voy a hacer esto es compartiendo 2 pensamientos de por qué necesitamos grupos pequeños. Y eso va a ser de lo que voy a hablar. Primero, ¿por qué necesitamos grupos? Y número 2, ¿cómo planeamos establecer grupos pequeños? Vamos a empezar con por qué necesitamos grupos pequeños en el hogar de Lakeside. Y la razón por la que empiezo aquí, con la razón por la que necesitamos grupos pequeños en hogares, es porque me doy cuenta de que la única manera en que la congregación de Lakeside estará interesada y emocionada por formar parte de un pequeño grupo en hogares es si crees que satisface una necesidad en tu vida. Verás, una de las realidades de la vida es que las personas solo hacen las cosas que les motivan para hacer. Y estar motivado proviene de ver una necesidad en tu vida. Así que me gustaría decirles cómo un grupo pequeño va a satisfacer no una, sino varias necesidades importantes que ustedes tienen. En primer lugar, un pequeño grupo en casa satisface la necesidad para estar conectados con otros en la iglesia. Recientemente me reuní con un hombre que ha sido miembro de nuestra iglesia durante muchos años. Y en el curso de nuestra conversación él me dijo que había asistido a varias iglesias antes de unirse a nuestra iglesia, pero nos dijo que Lakeside es la iglesia más difícil para él para conectarse con la gente.
acababa de encontrar lo encuentra muy difícil establecer relaciones con otros en nuestra iglesia. Y no era porque él fuera introvertido y le resultara difícil estar con otros socialmente, con la gente, sino esta persona es muy fácil de hablar con él y él habla mucho con otra gente. Pero ahora inmediatamente lo que dijo este hombre dolorosamente registró conmigo, porque el punto que planteo es muy, muy válido. No hay duda en mi mente que Lakes es una iglesia muy especial, llena de personas que tienen un amor por el Señor y amor por su palabra, una iglesia que tomamos en serio la sana doctrina, sabemos la importancia de enseñar la Biblia verso por verso y por eso nos reunimos los domingos por la mañana, domingos por la noche, que pocas iglesias hacen, pero lo hacemos para escuchar la palabra de Dios predicada. Pero luego, ¿qué? ¿Qué sucede después del servicio en la iglesia? ¿Dejas el edificio? Te vas a casa, vas a comer fuera y si tú no tienes un grupo de amigos en la congregación, entonces significa que a menudo no tienes contacto con nadie de esta iglesia durante toda la semana hasta que regresas el próximo domingo y haces lo mismo de nuevo. Hermanos, así no es como Dios diseñó la iglesia. Se supone que la iglesia no es una experiencia que hacemos una vez a la semana, sino que es un cuerpo de creyentes, una familia de creyentes en Cristo que se supone que estamos siempre hablando unos con otros, conectando unos con otros, haciendo vida unos con otros, compartiendo nuestras cargas, nuestras preocupaciones, problemas, nuestras luchas, nuestras tentaciones, nuestras peticiones de oración para que podamos cuidar mutuamente el uno del otro. Así es como debería ser la iglesia. A pesar de lo importante que es estar en la iglesia el domingo para escuchar la palabra de Dios, domingo por la mañana, las reuniones de los domingos por la mañana no son propicias para cuidarnos mutuamente. Hay limitaciones en las reuniones de los domingos que no nos permiten conectarnos y ministrar unos a otros de manera significativa. Decimos hola, pero la verdad es que no podemos hacer ministerio los domingos por la mañana. Es difícil. En un libro que tengo sobre grupos pequeños, un pastor admitió honestamente lo inadecuados que son los servicios de los domingos para mostrar cuidado mutuo para los demás. Después de mencionar varios versículos de las Escrituras que nos ordenan cuidar unos a otros, el pastor dijo, en una reunión de domingo por la mañana hay limitaciones obvias en nuestra capacidad de expresar este tipo de atención. Si estoy en medio de un mensaje y me doy cuenta de que alguien comienza a llorar en la séptima fila de atrás, no puedo dejar de predicar e ir a ministrar a ese individuo. Me gustaría, pero no serviría a toda la iglesia. Sin embargo, en un contexto de grupos pequeños no estamos tan limitados. Aquí podemos dar y recibir cuidado personal. Nadie debe ser pasado por alto o descuidado. Ahora, yo me doy cuenta de que hay algunas personas en nuestra iglesia que igual no quieren conectar con otros. Igual están perfectamente contentos con sentarse en la iglesia cada domingo, escuchar el sermón y con eso no quieren participar más que eso. Pero sin embargo, estoy convencido de que la mayoría de ustedes, la gran mayoría de ustedes no quieren conformarse con eso. Quieren tener relaciones significativas con otros en la iglesia, que quieren poder compartir sus problemas y luchas con los demás, que les encantaría que otras personas se interesaran en ustedes y ustedes en ellos, y por eso necesitan formar parte de un grupo pequeño en un hogar donde puedas experimentar todo esto y mucho más. Escucha, según el Nuevo Testamento, todos nosotros en Cristo somos peregrinos en nuestro camino al cielo. Somos extranjeros en un viaje a un país mejor. Y por lo tanto necesitamos ayudarnos unos a otros a lo largo de este viaje, porque este viaje no es fácil. Está lleno de pruebas, dolores y sufrimiento y llantos, y necesitamos unos a otros para ayudar, llevar nuestras cargas y preocupaciones. Esa es la razón por la que cuando los apóstoles escribieron sus cartas al Nuevo Testamento, dirigidas a congregaciones en las iglesias locales, tenían tanto que decir sobre nuestra relación mutua
a unos con otros y cómo debemos tratarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros. Quiero consideren los siguientes mandamientos. Solo voy a leer los mandamientos, no los voy a explicar porque se explican por sí mismo, pero quiero que escuchen estos mandamientos en las cartas del Nuevo Testamento que nos dicen nuestras responsabilidades mutuas. Romanos 12:10 nos dice que nos dediquemos los unos a los otros. Romanos 12:15 nos dice que nos regocijemos unos con otros y que lloremos unos con otros. Romanos 15:14 nos dice que nos aconsejemos unos a otros. 1 Corintios 12:25 nos dice que nos cuidemos unos a otros. Gálatas 5:13 nos dice que nos sirvamos los unos a los otros. Gálatas 6:2 nos manda a llevar las cargas los unos de los otros. 1 Tesalonicenses 5:11 nos dice que animemos unos a otros. Hebreos 10:24 nos dice que nos espoleemos unos a otros, que tenemos que estimular unos a otros. Santiago 5:16 nos dice que confesemos nuestros pecados unos a otros. Y Santiago 5:16 oremos unos por otros. Hermanos, estos mandamientos no son sujeciones, son mandamientos. No pueden ser vividos un domingo por la mañana en la iglesia. Solo se pueden vivir si tienes relaciones significativas con otros en la iglesia y eres capaz de estar con ellos fuera de un servicio de domingo. Estos mandamientos solo se pueden llevar a cabo si están conectados entre sí, están en un entorno que ayuda a abrir y compartir unos con otros. Y eso es exactamente lo que harían los grupos pequeños en los hogares. Crean un entorno, un contexto que naturalmente fomenta la interacción con los demás para que sepas lo que está sucediendo en las vidas de ellos saben lo que está ocurriendo en tu vida, para que sepan cómo cuidarse mutuamente. Esta es realmente la esencia de lo que el Nuevo Testamento llama comunión. Pero lamentablemente muy pocos cristianos saben lo que es verdadera comunión y mucho menos lo experimentan. Entonces, ¿qué es la comunión? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué quiere decir? La palabra comunión es una traducción de la palabra griega koinonia, que significa compartir, participar juntos. Es el concepto de comunidad, en el sentido de que las personas de una comunidad comparten algo en común, que es precisamente lo que hace esta comunidad sea una comunidad, algo que tenemos en común. Aquí tienen una buena explicación sobre la comunión cristiana por un pastor. Dijo, ¿qué es la comunión tal como se define en el Nuevo Testamento? Es esto, participar juntos en la vida y la verdad que el Espíritu Santo hace posible a través de nuestra unión en Cristo. La comunión es compartir algo en común en el nivel más profundo posible de la relación humana, nuestra experiencia de Dios mismo. Ahora hay muchas cosas que tenemos en común con los demás y que podemos compartir y hablar con ellos. Por ejemplo, ¿cómo qué? Si estás en los años donde tienes niños o bebés y hablas con otros padres que tienen bebés, si eres mayor, hablas con otra gente mayor, o a lo mejor si tienes el amor hacia un deporte o trabajo o experiencia de estar en una escuela o algo que os gusta hacer, cosas de esa naturaleza, cosas en común. Puedes hacer eso con cualquier persona, sean creyentes o no creyentes, siempre que tienen y compartan intereses similares. Sin embargo, solo los creyentes en Cristo pueden experimentar la comunión cristiana, porque solo los creyentes experimentan ciertas realidades espirituales que son únicas y comunes a ellos, que nadie fuera de Cristo entiende o con las que se pueda relacionar. Y eso es lo que hace que nuestra comunión con otros creyentes sea tan valiosa y algo que necesitamos tan desesperadamente. Escucha lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestra comunión con los demás. El apóstol Juan dice en 1 Juan 1:3, esto es básicamente como abrió la carta. Lo que hemos visto y oído os lo proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, lo que Juan está diciendo en esta declaración es que él y sus compañeros apóstoles, cuando dice nosotros, han llegado a un entendimiento de la verdad
¿Cómo? ¿Cómo lo han llegado a entenderlo? Por la vida y la enseñanza de Jesucristo y cómo Él vivió su vida. A medida de lo que iban observando y lo que escucharon, ahora tienen comunión con Dios el Padre y con Dios el Hijo. Y no guardaron la verdad acerca de Cristo para sí mismos, sino que proclamaron la verdad a otros para que estas otras personas también pudieran tener comunión, no solo con el Padre y con el Hijo, sino también con ellos. ¿Quién? Los apóstoles, otros creyentes. O sea, es decir, una vez que son creyentes, no solo los creyentes tienen comunión con Dios, sino que también tenemos comunión con otros creyentes también. Y hermanos, esa comunión que compartimos es nuestra comprensión de la verdad acerca de Jesús, con unos con otros, y eso implica nuestra lucha y lucha con la forma en cómo aplicar las verdades bíblicas a nuestras vidas. Escuchar estas palabras que dijo teólogo J.I. Packer sobre cómo funciona la comunión cristiana y por qué lo necesitamos. Él dijo, la comunión es compartir con nuestros hermanos creyentes las cosas que Dios nos ha dado a conocer acerca de sí mismo, con la esperanza de que así podamos ayudarlos a conocerlo mejor y así enriquecer su comunión con Él. La comunión es, en segundo lugar, un buscar compartir lo que Dios ha dado a conocer de sí mismo a los demás como un medio para encontrar fuerza, refrigerio e instrucción para la propia alma. O sea, este tipo de intercambio significativo nunca va a tener lugar un domingo por la mañana en la iglesia. El servicio no está diseñado para esto. Está diseñado para la adoración corporativa y escuchar la predicación de la palabra de Dios. Para que se lleve a cabo una verdadera comunión, tienes que estar en un entorno donde estás libre, intercambiar y compartir tus pensamientos sobre una verdad bíblica y sobre cualquier lucha que puedas tener sobre cómo aplicar esta verdad bíblica a tu vida. Así es como nuestro pensamiento mejora y nuestras almas se estimulan y refrescan. Cómo aprendemos, y eso es precisamente por qué necesitamos pequeños grupos en hogares donde puedas reunirte con otros creyentes y experimentar estos beneficios. Por eso Salomón escribió en Proverbios 27:17, el hierro afila el hierro, así un hombre afila a otro. Es nuestra comunión con unos con otros que mejora nuestro pensamiento bíblico, lo que nos lleva a mejorar nuestro carácter. Y el libro de Eclesiastés, Salomón volvió a escribir acerca de los beneficios de la comunión cuando dijo en el 4 del 9 al 11, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Salomón dice que dos son mejores que uno por muchas razones, pero uno de ellos es que uno puede levantar a otro cuando caen. Ahora, esto no se aplica a nosotros cuando caemos físicamente y los ayudamos a levantar, sino también aplica a nosotros cuando caemos espiritualmente o cuando estamos en pecado, o estamos en peligro de caer espiritualmente. Necesitamos a los que nos rodean a conocer nuestras tentaciones y nuestras luchas para que puedan ayudarnos a evitar que caigamos en pecado o pueden ayudar a levantarnos y restaurarnos cuando caemos en pecado. Y por eso necesitamos pequeños grupos en hogares donde podemos compartir libremente con otros y obtener su ayuda. O sea, por lo tanto, la primera razón por la que necesitamos pequeños grupos en el hogar en Lakeside es porque satisfacen la necesidad que usted tiene, cada uno de nosotros tenemos para estar conectados con otros en la iglesia. Pero hay una segunda razón por la que necesitamos pequeños grupos en el hogar de Lakeside y es porque nos ayudan a aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Ahora, yo he entregado mi vida a la predicación de la palabra de Dios. Durante más de 43 años he estado proclamando la palabra de Dios a la gente de esta iglesia de Lakeside. O sea que nunca voy a decir que la predicación no es importante. Sin embargo,
Yo siempre hablo de lo importante que es predicar verso por verso, pero sin embargo, a pesar de lo importante que es predicar la palabra, ninguno de nosotros crecemos espiritualmente simplemente porque escuchamos la palabra de Dios. Tampoco nadie crece espiritualmente simplemente porque entienden la palabra de Dios. La forma en que crecemos espiritualmente es aplicando la palabra, obedeciendo las escrituras, poniendo en práctica la verdad bíblica. De hecho, así es como crecemos, así es como vamos a cambiar. Y solo si no aplicamos los versos a nuestras vidas, no vamos a cambiar. Y vamos a pensar que no necesitamos hacer ningún cambio en nuestras vidas. Y cuando la verdad es que necesitamos hacer cambios en nuestras vidas espirituales. Santiago escribe en su carta, en el Nuevo Testamento, escribe sobre esta necesidad para aplicar la vida y el peligro del autoengaño si no lo aplicamos. Mira lo que dice Santiago, del 1, 22 a 24. Más bien demuestren ser hacedores de la palabra y no meramente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno oye la palabra y no la hace, es semejante al hombre que mira su rostro natural en un espejo, porque una vez que se ha mirado a sí mismo y se ha ido, al instante se ha olvidado de qué clase de persona era. Ahora Santiago nos exhorta a ser hacedores de la palabra, que tenemos que hacer lo que la Escritura nos dice hacer y no solo escuchar lo que dicen las Escrituras y hacer nada. En Santiago dice que si solo escuchas la palabra y no obedeces, entonces nos estamos engañando en pensar que somos mejores de lo que somos espiritualmente. Y Santiago ilustra esta falta de aplicación de la Biblia a nuestras vidas comparándonos con un hombre que se mira la cara en el espejo, ve los muchos ajustes que necesita hacer para verse presentable, pero en lugar de hacer estos ajustes, simplemente se aleja del espejo y no hace nada. Y como resultado se engaña a sí mismo pensando que se ve mejor de lo que realmente se ve, porque ha olvidado lo que el espejo reveló sobre cómo se ve realmente. Tal vez estas palabras de un notable maestro de la Biblia le ayudarán a ver lo que Santiago está diciendo y la importancia de aplicar la palabra de Dios a su vida. Él dijo, no conozco a nadie que se levanta por la mañana, se mira al espejo y luego salga de casa sin hacer algunos cambios estratégicos. De hecho, la mayoría de nosotros pasamos un tiempo considerable frente al espejo cada mañana evaluando los daños de la noche anterior y haciendo las reparaciones necesarias. Según un artículo que vi una vez en Newsweek, la vida de un hombre típico incluirá un total de 7 años en el baño. Gran parte de ese tiempo lo pasaremos mirándonos en el espejo mientras hacemos intentos cada vez más inútiles de controlar los daños. Ahora, no me cancelen, pero esto no tiene en cuenta cuánto tiempo pasan las mujeres mirando en el espejo para salir de casa. Todo esto nos ayuda a entender que si solo escuchas la palabra de Dios cada semana sin aplicarla a tu vida, entonces te has engañado a ti mismo pensando que estás mejor espiritualmente de lo que estás, porque no has permitido que la palabra de Dios que te cambie. Piensas que estás bien, pero no lo estás, porque no has obedecido ninguna verdad bíblica que has escuchado. Y te has engañado a ti mismo pensando que estás bien espiritualmente cuando la realidad, cuando en realidad no has engañado a nadie. Porque los que te conocen, los que son más cercanos a ti, saben que no estás creciendo espiritualmente. Ellos lo saben. Ellos saben que solo escuchas a los sermones y no estás aplicando nada a tu vida, que solo estás jugando el juego de ir a la iglesia y no tomando tu fe en serio y no madurar. Ellos saben, los de que viven contigo en tu casa lo saben. Entonces te estás engañando a ti mismo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los grupos pequeños en hogares? Tiene todo que ver.
Verás, tu grupo con el que estás será diseñado para ayudarte a aplicar la palabra de Dios en tu vida. Esta es la belleza de un pequeño grupo en una casa, en un hogar. Crea un entorno natural que podrás hablar de un sermón del domingo pasado y discutir cómo aplicar estas verdades y cómo implementarles en tu vida personal. Este es precisamente el punto que el escritor de Hebreos dice cuando declara estas famosas palabras en Hebreos 10, 24 a 25. Vamos a considerarnos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como es costumbre de algunos, sino animándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. En este pasaje, Dios nos ordena para estimularnos unos a otros, para obedecerle, animándolos a demostrar amor y hacer buenas obras que reflejan a Cristo. Así, ves, es como Dios ha diseñado el proceso de santificación, o sea, es decir, el crecimiento espiritual. Necesitamos unos a otros para ayudarnos a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que otros creyentes se unan a nosotros y nos empujen amorosamente a obedecer la verdad bíblica, que nos estimulen, que nos animen a obedecer. Es la razón por la que el escritor de Hebreos da para que nos reunamos como cristianos. Nos dice que no debemos dejar de reunirnos unos con otros, debemos reunirnos juntos para animarnos unos a otros, y el estímulo del que habla es el estímulo para obedecer la palabra de Dios. Escuchar, todos tenemos luchas. Todos tenemos problemas con los que estamos luchando. Todos tenemos tentaciones en las que necesitamos que otros nos hagan responsables. Todos tenemos miedos, preocupaciones, y necesitamos otros en el cuerpo de Cristo que nos estimulen a hacer lo correcto, aplicando la verdad bíblica a los problemas con los que estamos luchando. Y les propongo que este tipo de estímulo generalmente no va a suceder en la iglesia los domingos. Sí, pero sí que ocurrirá, sí que sucederá en un grupo pequeño, en un hogar. Entonces, ¿por qué tienes que formar parte de un grupo pequeño en un hogar? Lo necesitas para ayudarte a aplicar la palabra de Dios. Y así es exactamente como vamos a configurar estos pequeños grupos, aunque habrá un tiempo dedicado a orar. Cada vez que quedamos, el énfasis de esas nos es aplicar las verdades bíblicas que hemos aprendido en el sermón más reciente. O sea, piensa lo maravilloso que será estar con otros creyentes hablando sobre la palabra de Dios con el objetivo principal de aplicarla. Pensar en lo mucho que vas a crecer en el Señor. No creces solamente sabiendo y entendiendo y escuchando la verdad. Crees en cuando aplicas la verdad. Piensa en tu relación con Cristo, cómo será profundizada. Piensa en lo complacido que estará el Señor con tu obediencia a Él. Es por eso que necesitamos grupos en hogares. Ahora, hasta ahora hemos visto dos necesidades para los grupos pequeños. Primero, te conectará con otros en la iglesia. Número 2, te ayudarán a aplicar la palabra de Dios a tu vida. Pero hay una tercera razón por la que necesitamos pequeños grupos en Hogar de Lakeside, y eso es para que tengas la oportunidad de usar tus dones espirituales. Ahora, hemos estado aprendiendo de dones espirituales en 1 Corintios 2. Pero aquellos que no entienden dones espirituales, los dones espirituales son habilidades dadas por Dios que el Espíritu Santo otorga a cada creyente con el propósito de capacitarlos para servir, efectivamente sirviendo a su iglesia. Estos dones no deben confundirse con talentos naturales que todos, salvos como no salvos, tienen, pero los dones espirituales son dones especiales del Espíritu Santo que se dan solo a los cristianos en el momento en que se convierten, y se dan con el único propósito de ministrar a otros cristianos, no para ti mismo, sino que es para ayudar a la iglesia. Ahora, aunque parecería que el Nuevo Testamento no nos da una lista exhaustiva de dones espirituales,
Hay suficiente información dada en el Nuevo Testamento para que sepamos que estos dones se dividen en dos categorías: dones de hablar y dones de servicio. E incluyen habilidades sobrenaturales tales como enseñar la palabra de Dios, impartiendo sabiduría y conocimiento bíblico a otros, ayudando a los demás, mostrar misericordia a los demás, animar a los demás, guiar a los demás, confiar en Dios para grandes cosas, conocimientos administrativos y el don de dar generosamente más allá de lo esperado. Esos son algunos de los dones de los que se habla en la Biblia. O sea que si tú eres un creyente en Cristo, entonces tienes uno de estos dones espirituales y lo más probable es que el Espíritu Santo le haya dado una combinación de varios dones. Y de acuerdo con Pablo, en 1 Corintios 12:7, estos dones te han sido dados para que los uses en servir a otros en la iglesia. Pablo dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pablo dice que Dios te ha dado un don espiritual, te lo dio para que lo uses para el bien de los demás. Y diciendo los demás se refiere a otros creyentes. Pero esto es el reto al que enfrentamos. Estás en una iglesia de nuestro tamaño, es muy poco probable que puedas usar tu don espiritual un domingo por la mañana, al menos que seas en el contexto de ser un enseñador, pero dentro del contexto de un pequeño grupo de hogar es muy factible usar tu don para ministrar en un entorno más pequeño e íntimo. Escuchar, eso es lo que nosotros debemos de estar haciendo, usando nuestros dones espirituales para el bien común de los creyentes. Un grupo pequeño hace posible que usted haga precisamente eso. Entonces, ¿por qué necesitamos una red de pequeños grupos en Lakeside? Los necesitamos para que podamos conectar los unos con los otros, como dice el Nuevo Testamento, para que nos ayuden para aplicar la palabra de Dios. Y al resultado de esto vamos a crecer más espiritualmente. Los necesitamos para que tengamos un contexto donde podemos usar nuestros dones espirituales. Ahora, mi esperanza y mi deseo que después de escuchar todo esto estés ansioso para ver dónde me inscribo, cómo me involucro, cómo me apunto. Eso es mi segundo punto que quiero compartir con ustedes sobre pequeños grupos. Y eso es cómo planeamos establecer pequeños grupos en el hogar. Bueno, en este momento no conozco la logística específica de cómo vamos a establecer una red de pequeños grupos en casa, pero lo que sí que son generalmente lo que planeamos hacer para hacer una realidad en los pequeños grupos en los hogares. El pastor Jack Jenkins va a tomar la delantera en establecer este ministerio. Jack será asistido por Oliver Smith y por mí. Y vamos a estar trabajando juntos. En los próximos meses trabajaremos para capacitar hombres para que dirijan estos grupos en el hogar, dividiendo la congregación en diferentes áreas dependiendo de dónde vives, y os reuniréis. No sabemos cuándo vamos a empezar, hay muchas cosas que tenemos que pensar, o sea que pido que oren, que el Señor nos dé sabiduría mientras trabajamos en los aspectos prácticos de este plan, y que oren que estos grupos pequeños se conviertan en una realidad en nuestra iglesia para que el Señor sea glorificado y su pueblo sea ministrado de manera efectiva. Y yo creo que se hará porque es según el Nuevo Testamento. O sea, pido que oren por nosotros. Yo creo que en los próximos meses van a estar escuchando más sobre esto. Quiero que esto empiece a ser una realidad y que el Señor sea glorificado. O sea que volviendo a este pasado año 2023, ha sido bueno para nosotros en Lakeside. Dios nos ha bendecido y le estamos agradecidos por esto. Pero yo quiero que este próximo año sea aún mejor. A medida que trabajamos
más duro, somos más diligentes que nunca para llevar a cabo el ministerio para Cristo y su gloria. Y mi deseo y oración es que el ministerio en Lakeside en el año 2024 incluya una red de pequeños grupos, varios grupos pequeños en hogares donde puedan estar conectados con otros, donde te puedan ayudar en aplicar las escrituras a tu vida y donde puedan usar tus dones espirituales para ministrar a otros. Y espero que se unan a mí en orando para este deseo sea una realidad. Y espero que cuando yo dé este mismo mensaje el año que viene, cuando podamos hablar más sobre estos grupos. Este ha sido un mensaje que hablando de temas relacionados estrictamente con nuestra iglesia y nuestra familia aquí, pero si aún no eres creyente en Jesucristo, entonces estos temas son totalmente irrelevantes y yo lo entiendo. El único asunto relevante para usted es que necesitas a Jesús como Salvador y Señor. Él murió en la cruz por parte de los pecadores para pagar el castigo por sus pecados, para que al arrepentirse de sus pecados y confiar en Él para la salvación, se les perdonarán todos sus pecados y se les garantizará ir al cielo cuando mueran. Y si esto aún no ha sido tu experiencia, entonces insisto, por favor, y que caigas en la misericordia de Dios, arrepintiéndote de tus pecados y confiando en Cristo como tu Salvador. Mañana no sabemos si va a venir. Nunca nos prometen otro año en esta vida. No sabemos si viviremos mañana. Antes de acabe esta noche, este día, algunos de vosotros aquí igual estarán muertos. No saben lo que mañana traerá. O sea que no piensen, ay, tengo tanto tiempo para tomar esta decisión, tengo tiempo para cambiar. No sabemos el tiempo que tenemos. O sea que por eso las escrituras dicen, hoy es el día de la salvación. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón, porque mañana no se te promete. Si quieres hablar con uno de nuestros pastores acerca de esto, de la salvación, por favor, ven a verme. Al cerrar, vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo que hemos podido hablar esta mañana. Señor, pido que lo que hemos proclamado sea recibido. Pido, Señor, por la realidad de estos grupos, Señor, que vamos a querer empezar, que muchos formen parte, que sea algo muy emocionante para este año en nuestra iglesia, Señor. Y como los 3 jóvenes con los que yo pude hablar, que les encantan sus grupos, pido que los de Lakeside sientan lo mismo, Señor, aquí. Señor, levantamos esto a ti. Como dije en el mensaje, yo sé que esto solo crecerá si tú estás por medio, Señor, y confiamos en esto porque todo lo que hemos dicho es según tu palabra. Y sí que oramos, Señor, por cualquiera que está aquí, que nunca ha confiado en Cristo, Señor, que tú abras sus corazones hacia el Evangelio, Señor, y que sea, si están escuchando, que tú abras sus corazones, Señor, y que hoy sea el último día, Señor, del año donde van a empezar una vida nueva en ti. Y oramos todo esto, en tu nombre oramos. Amén.